Hola estudiantes, con este video vamos a completar la clase de la semana 9. Recuerden que en la clase anterior se analizó la transformada de Laplace, ¿verdad? Y recordamos que se le aplicaba en una especie de integral. Bueno, está definida como una integral, así que comparte propiedades similares, ¿verdad?, a la de la integral, como separar en sumas, sacar constantes. Y cuando se le aplicaba la transformada de Laplace a una función f que depende de t, el resultado era una función que llamábamos f mayúscula, que depende de s. Y inversamente, ¿verdad?, decíamos que la transformada inversa de una función f que depende de s, pues era la función original. O sea que si lo vemos como que la transformada funciona como una integral, entonces la transformada inversa funciona como una derivada. De manera que los dos son procesos inversos, ¿verdad? Aplicar la transformada inversa al resultado de una transformada de Laplace me da la función original, ¿verdad? Así como si integro y derivo una función, ¿verdad? Llego a lo mismo que tenía originalmente. Ok. Ahí les hice algunos ejemplos de cómo calcular estas transformadas. Más que todo, las transformadas inversas son las que tienen más trabajo, ¿verdad? Involucraban especialmente la técnica de fracciones parciales. Y las transformadas de Laplace, pues vimos que básicamente ajustarse a utilizar una tabla de fórmulas similar a como se utilizan las tablas de integrales. Ok, entonces en base a esto, vamos a ver un método para resolver ecuaciones diferenciales que pues utiliza precisamente transformadas de Laplace y transformadas inversas. ¿En qué consiste el método? Fíjense, nosotros vamos a aplicarlo específicamente a ecuaciones diferenciales de orden 2. Pero eso no significa que el método está restringido a eso. Se puede aplicar para ecuaciones diferenciales de orden mayor, pero para cuestiones de ilustración y pues por tiempo también, solo vamos a analizar el caso de orden 2, ¿verdad? Entendiendo de que los casos de orden mayor funcionan de manera similar. Así hemos hecho en otros métodos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, variación de parámetros, donde solo analizábamos el caso de orden 2. Cierto, no se vayan a asustar, puse una alarma ahí para que a los 10 minutos me avise y para que los videos no se hagan tan largos, ¿verdad? Los 10 minutos vamos a pausar y después reiniciar para que los videos sean de tamaño 10 minutos. Ok. Entonces, vamos a aplicar el método de ecuaciones diferenciales de orden 2, entendiendo de que también funciona para ecuaciones de orden mayor. Entonces, ¿cómo funciona el método? Vamos a tener nuestra ecuación diferencial. Okay. A la ecuación diferencial le vamos a aplicar transformadas de Laplace. Okay, a todos los términos de la ecuación diferencial. Eso me va a generar una expresión, según como vimos, que va a depender de S. Y entonces, con esto vamos a encontrar, y ya vamos a ver que esto tiene varios pasos, pero estoy queriendo describir esto de manera general. Con esto vamos a encontrar una función que vamos a llamar y mayúscula de S, que va a ser la transformada de Laplace de la función que va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si esta es la transformada de la solución, entonces, según lo que vimos anteriormente, a esta función que depende de S, yo le calculo la transformada inversa. Entonces, obtengo una función que depende de t y esa va a ser mi solución a la ecuación diferencial, ¿no? O sea, el método definitivamente depende de poder calcular transformadas de Laplace y de poder calcular transformadas inversas de Laplace. Algunas ventajas que tiene este método sobre los métodos anteriores es que, bueno, no tiene restricciones de forma de ecuación, salvo que le podamos calcular la transformada a los términos que tengamos en la ecuación diferencial. Como aquí solo estamos analizando algunos casos, pues nos vamos a cerrar a los casos que estamos analizando, pero el método es bastante fuerte siempre y cuando se vean más tipos de
transformadas de Laplace. O sea que en fortaleza se puede considerar fuerte el método. La mayor ventaja que sí tiene el método es que, como vamos a ver, en comparación a los demás métodos, si recuerdan antes, si una ecuación diferencial tenía condiciones iniciales, entonces al final del problema había que aplicar esas condiciones iniciales para hallar la solución particular del problema. Resulta que este método no es parte de este procedimiento aplicar las condiciones iniciales. O sea que esa es una ventaja, digamos, relativamente fuerte con respecto a los otros métodos. Desventaja, pues hay transformadas que se pueden poner bien complicadas, ¿verdad? Así como las integrales. Así que en ese sentido, pues digamos que se queda un poco rezagado en comparación, por ejemplo, al método de series, que no se ocupa integrar, no se ocupa hacer cálculos de ese tipo, pura álgebra, aunque manipular series ya vimos que tiene su trabajo, ¿verdad? Pero se considera de repente, una vez que uno lo domina, se considera un trabajo que es más simple, por ejemplo, que calcular una integral complicada. Y ya vimos, por ejemplo, en el método de variación de parámetros, que hay ecuaciones que incluso aparecen integrales que ni la calculadora o Wolfram pueden resolver, ¿verdad? Así que bueno, tengamos en mente que eso es lo que vamos a hacer. Primero, a la ecuación diferencial aplicarle transformada de Laplace. Obtenemos una función que depende de S, y a esa función le calculamos la transformada inversa para obtener la solución de la ecuación diferencial. En eso básicamente va a consistir nuestro método, ¿no? Okay. Esto, por cierto, está en la misma sección 7.2 que estábamos trabajando las transformadas inversas. Y pues, como siempre, voy a tomar algunos de los ejercicios de la sección para ilustrarles. Solo que antes de eso, fíjense que vamos a utilizar dos fórmulas más que no habíamos utilizado anteriormente. Una es la transformada de la derivada, transformada de y', y esa es S por y de S. Noten que aquí tengo una y minúscula, aquí una y mayúscula. Esta es la derivada de y minúscula. Esta y mayúscula lo que representa es la transformada de y minúscula, ¿verdad? Menos y evaluada en 0. Okay. Y la otra fórmula que ocupamos es la de la segunda derivada. Transformada de la segunda derivada va a ser igual a S al cuadrado, y de S, menos S, y de 0, menos y' de 0. Okay. Estas fórmulas las vamos a aplicar a la ecuación diferencial. O sea, recuerden que en una ecuación diferencial de orden 2 aparece segunda derivada, primera derivada, la función y. Y entonces, cuando queramos transformar las derivadas, vamos a utilizar estas dos fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas están en esta sección, ¿verdad? Así que no crean que son rebuscadas, ¿verdad? Ok. Utilizando entonces estas fórmulas, resolvamos un par de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos el caso del problema 36, por ejemplo. Ejercicio 36, que me pide resuelva mediante transformadas de Laplace la siguiente ecuación diferencial. 6e a la 3t menos 3e a la menos t. Y el problema tiene condiciones iniciales. Y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a menos 1. Fíjense, si analizamos antes de resolver el problema, este problema lo podemos resolver con métodos anteriores, ¿verdad? Incluso con el método de coeficientes indeterminados. Estas funciones pues son funciones que aparecían en la tabla aquella, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que esta ecuación se puede resolver prácticamente con todos los métodos que hemos visto este parcial, ¿verdad? Excepto el primerito, reducción de orden, que les decía que se